técnico que tienen y no solamente técnico, sino que como de doña Ruth, Está por ejemplo, ¿no? saliendo Que por mi Facebook, por favor, empezamos en 30 segundos, por favor, Carlos. y Sí, ya, ok. eh, ya. Si puedes, lo mandas el link acá del Face, acá al chat del Zoom. Estamos al aire, perritos. Podemos sí comenzar a admitir, no sé si a los participantes. Adelante, Carlos. Ok, muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio Restauración de Bosques, ¿qué hacer después de un incendio? Quiero en principio dar la más sincera gratitud, un agradecimiento de parte de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia a quienes nos acompañan en este evento que hemos realizado con el objeto de poder contribuir a proteger nuestra naturaleza. Quiero agradecer a cada uno de los especialistas que desde Bolivia y el extranjero se han sumado a este evento para poder hablar de un tema muy importante. Todos hemos sentido en el ¿Cuánto antes de corazón, esto se acaba el parque? lamentablemente, ¿Cuánto antes de esto el se acaba el dolor de parque? que nuestros bosques y nuestra 11, ¿ah? biodiversidad se vea afectada por los incendios que se Llega han registrado en el hasta el país. mismo borde del río. Entonces, Entonces, esto nos ha provocado una ¿Qué? preocupación, pues ellos no no, solo desde el punto de vista si me dices que el parque se acaba en social, el sino desde el punto borde, de vista ambiental. No sé si La podemos quebrada, iniciar, Ceci, no, a o los sea, aquí están, pero no, que están ingresando. Bueno, sí. Entonces, lo que yo decía es que los especialistas que nos acompañan se han sacado el tiempo y les agradezco muchísimo de parte de LUPAV para que puedan compartirnos su experiencia. Nosotros como periodistas ambientales de Bolivia tenemos una línea muy clara que es defender los derechos de la madre tierra, defender todos estos recursos naturales que se encuentran en nuestro país y por supuesto en el mundo. Sin embargo, pasada la peor situación de los incendios, ahora nosotros tenemos la siguiente preocupación y que debe ser objeto de reflexión y análisis en los medios de comunicación y en todo ámbito de discusión. ¿Qué pasa luego de un incendio? ¿Qué sucede una vez que ya se ha consumido los recursos de nuestro país? ¿Qué pasa cuando se han consumido una gran cantidad de hectáreas de bosques? ¿Qué sucede cuando vemos animales quemados por el fuego? Porque yo sé que esto ha derivado muchas veces en un debate político. La Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, por supuesto, tiene una línea muy neutral en ese tema, respetando la libertad de expresión que tiene cada uno de sus miembros, obviamente, porque como periodistas somos los primeros defensores de la libertad de expresión y respetamos la posición que pueda tener cada uno, pero como asociación somos una entidad absolutamente neutral. Pasada esta crisis que ha derivado, decía, un debate político, ¿qué sucede en los hechos con nuestros recursos naturales? Muchos de nosotros hemos visto, lamentablemente, y es mi caso, animalitos que han escapado de estos lugares incendiados, acá en nuestros jardines.
están escapando y muchos han muerto. Entonces hemos acudido a estos especialistas para que nos puedan explicar qué puede hacerse ahora. Nuevamente agradezco la presencia de cada uno de ellos, un especial agradecimiento también para Cecilia Sanginés, nuestra responsable del área ambiental, para Raúl Pérez, quien es el responsable de fortalecimiento institucional del UPAV, por haber contribuido a organizar este evento. No es más, les damos la bienvenida, muchas gracias y adelante Raúl, por favor, con el desarrollo de este evento. Adelante, Cecilia. Perfecto, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, de mi parte felicitarlos por estar anexados ahora, preocupándose por estos temas que son de interés colectivo, de interés social, y bueno, que cada año realmente perjudica no solamente a biodiversidad, sino a las comunidades, ¿no? Y bueno, aprovechando, voy a presentar acá a nuestros panelistas que se han dado ese tiempito para estar acá con nosotros y conversar desde todos sus conocimientos, su experiencia, desde las instituciones donde ellos trabajan. Y bueno, tenemos acá a doña Ruth Alipaz, ¿no? Que ella es parte de la directiva de la Mancomunidad de Comunidades, que tiene su sede en Ruenabaque, si no me equivoco. Bienvenida, doña Ruth, muchas gracias por estar acá. Lo tenemos acá, Daniel Robinson también, él es agroecólogo con mucha experiencia y él nos va a estar comentando sobre algunas alternativas que muchos queremos saber qué hacer para no quemar y tener un bonito chaco, ¿no? Y no tener después esos problemas. También tenemos acá a Daniel Villarroel, que es parte de la FANS, de la Fundación Amigos de la Naturaleza, y bueno, que también es biólogo y tiene mucha experiencia en justamente en investigar estos temas y el tema de la biodiversidad, que creo que es sumamente importante también, ¿no? Tenemos acá a Saúl Altamirano, él es botánico de profesión, muchos me lo mencionaron a él y es considerado el mejor botánico de Bolivia. Saúl, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí acompañándonos para brindarnos todo tu conocimiento. Y Enrique Richard, que creo que está desde Ecuador, aquí acompañándonos, igual es biólogo y él siempre que yo he estado en sus charlas, siempre pone de lleno que el bosque en pie es lo mejor que puede haber, ¿no? Un bosque primero nos da tantas cosas, ¿no? Entonces, todos ellos nos van a estar compartiendo el día de hoy. Por favor, si tienen algunas preguntitas, lo pueden hacer todo por el chat. Vamos a estar tomando en cuenta las preguntas repetidas. Y bueno, creo que eso es todo, Raúl. Muchas gracias. Un saludo a nuestros invitados. El día de hoy vamos a tener 3 bloques. El primer bloque que los motivo a reflexionar es el siguiente, que es el recuento de daños. A través de nuestros colegas en medios de comunicación se habla de una cantidad de hectáreas, parecería ser un número, ¿no? Unos dicen 2, otros dicen 2.5, hay datos de 1.3, pero más allá del número, realmente, ¿qué ha pasado con el bosque? ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué es lo que se ha perdido? Entonces voy a ir en esta primera ronda bajo el siguiente orden. Ruth, Enrique, Daniel, Saúl y Daniel Robinson, en ese orden, les paso la pregunta. Recuento de daños. ¿Qué pasó? Ruth, le paso la palabra. Bueno, muchas gracias en primera instancia por la invitación y un placer, un honor estar con expertos acá. Al doctor Richard, no soy doctora, soy del pueblo indígena San José de Chupiamonas, miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuy, Chiquiquibey y de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarias Campesinas y Áreas Protegidas en Bolivia. Y bueno, para hacer un recuento rápido, diremos, es ir a las comunidades, a nuestros territorios, a las áreas protegidas, donde muchos de nosotros habitamos. Nuestros territorios están sobrepuestos a áreas protegidas y lo que se ha perdido es, en primera instancia, bosque primario. Nos ha llamado mucho la atención de que incendios se han iniciado dentro de lugares inaccesibles de áreas protegidas como el Madidi y el Timnis, por ejemplo, donde por experiencia nosotros sabemos que
tal vez se pueden provocar incendios cuando hay una tormenta eléctrica, por ejemplo, que está muy próxima a una tormenta de lluvia, pero en estos casos estábamos viniendo de un periodo de casi 3 meses de sequía, entonces todo estaba seco efectivamente, pero igualmente los incendios no se inician en bosque alto, ¿no? Se tendrían que iniciar en pastizales y eso es lo que ha ocurrido en algunos casos, que han empezado a quemar pastizales y que se ha descontrolado justamente por la sequía. Ahora, en tema de chaqueo, que se está utilizando como que fuera el chaqueo una actividad nueva, que no es nueva para los pueblos indígenas siempre hemos hecho chaqueo, hemos hecho nuestros chacos de no más grande de una media hectárea o una hectárea máximo para sembrar todos nuestros productos, pero nunca antes hemos provocado incendios de las magnitudes que se han provocado tanto el 2019 como este año, ¿no? Entonces, eh, y es más, hay experiencias como las comunidades chimanes, por ejemplo, del área de Yacuma, que ellos, por la sequía, por la extrema sequía que había, ya habían decidido incluso no hacer chacos y solo cuidar lo que ya tenían anteriormente. Y asimismo habían chacos que ya estaban hechos, que por el temor justamente de que se descontrolara el fuego, no se habían quemado. Pero en algunos casos esos chacos y hasta las comunidades se han incendiado. Es el caso de la comunidad tacana de Buenavista, de Bella Altura, de San Isidro, en la región más próxima donde nosotros vivimos. Luego está también la... Nada, Ruth, se fue tu audio. Se fue mi audio. No Ahora sé sí. qué, Ahora sí. no sé dónde me quedé, pero bueno, no, que las comunidades bueno, lo que han visto es llegar, por ejemplo, fuegos a sus comunidades, como es el caso de Buenavista, la comunidad tacana Buenavista, Bella Altura, San Isidro, y en el caso particular de la comunidad de Buenavista, que está próxima al ingenio azucarero en San Buenaventura. Entonces, el incendio de estos cañaverales ha llegado pues hasta esa comunidad, ¿no? Es decir, ha ido avanzando por lo que son campos plantados de caña, ¿no? Entonces, pero a nosotros nos llamó mucho la atención, por supuesto, no quiero hacer ningún tipo de especulación, pero es una planta industrial que tendría todos los equipos para poder controlar fuegos, ¿no? Es decir, tiene cisternas, tiene volquetas, tiene tanques, tiene todos los equipos, ¿no? Entonces, a nosotros nos llamó la atención que no pudieran haber auxiliado a esta comunidad donde se han perdido casas, se han perdido chacos, entonces, se han perdido también fuentes de agua. Es el caso de San Buenaventura, su red de agua se ha incendiado. Rurrenabaque también lo propio. Seguramente el doctor Daniel Robinson va a hablar un poco sobre eso. Pero básicamente lo que hemos perdido es medios de vida. Los medios de vida que son nuestros sembradíos, que son nuestras fuentes de agua. Es decir, empezar a reproducir o producir de nuevo, recuperar lo que teníamos en los Chacos hasta este momento, va a tomar algún tiempo. Entonces, hemos perdido medios de vida, alimento. Hay comunidades, nuestras comunidades que viven arriba del río Quiquibey, arriba del río Beni, por ejemplo, como Toregua, como San Luis Grande, San Luis Chico, Aguas Claras, San Bernardo, todas esas comunidades han perdido prácticamente todo. Es decir, y ellos dicen, bueno, ellos viven además, su actividad económica además es de vender plátanos. Entonces sus platanales se han quemado todo lo que tenían hasta ese momento, ¿no? Entonces, incluso yo que trabajo en el sector en el área de turismo, de ecoturismo comunitario, nuestros albergues estaban rodeados por fuegos que iban avanzando por diferentes frentes, ¿no? Entonces, realmente en esos casos hemos perdido los atractivos turísticos, hemos perdido también que la afluencia de turistas que por lo menos hasta la primera semana de diciembre deberíamos seguir recibiendo turistas,
en la región de Rurrenabaque, que es un destino turístico, tanto en el Pilón Lajas como el Parque Madidi y Pampas del Beni. Pampas del Beni ha estado ardiendo desde agosto, donde en ningún momento pues nadie ha intervenido, es más, estaba ocurriendo de manera invisible en los territorios, ¿no? Entonces, para nosotros, perder medios de vida, perder además lugares estratégicos como para el turismo, como el Madidi, que se ha quemado por diferentes partes en lugares inaccesibles. Eso que ustedes decían, era doloroso ver cómo los animalitos que iban escapando del fuego, que parece se intoxicaban y los monitos que se caían, ¿no? Medios desmayados y normalmente son animales que no se podría agarrar, pero prácticamente ellos eran como pidiendo ayuda, se entregaban, ¿no? Y los bomberos voluntarios de las comunidades, porque esto hay que dejarlo claro, las comunidades, los pueblos como Ixiamas, como Tumupasa, como San Buenaventura, como San José de Uchupiamonas, como San Miguel del Bala, como Villa Alcira, como Rurrenabaque, todas estas poblaciones en nuestra región han enfrentado el fuego por recursos propios, con la propia gente voluntaria, bombera voluntaria, que no tenía ninguna experiencia, ningún conocimiento de cómo controlar el fuego, y con el apoyo de la gente de la sociedad civil en agua, en herramientas, en comida para ollas comunes, y los mismos grupos de personas iban desplazándose de un incendio a otro. Entonces también nuestra gente de nuestra comunidad, de niños ya, adolescentes, mujeres, hombres, todos ya trabajaban, y lo que está ocurriendo ahora es daños en la salud, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, hemos sabido de soldaditos que han estado apagando fuegos, que han incluso empezado a sangrar por la nariz, o sea, les ha afectado la salud. Hay un guardaparque que está hospitalizado en Trinidad pidiendo ayuda, que está enfermo debido a que ha estado meses ahí apagando fuego, ¿no? Entonces, esos son de algún modo general el recuento de daños que nosotros hemos visto desde los pueblos indígenas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Ruth nos ha hecho un acercamiento sobre medios de vida, impacto economía, impacto social. Enrique, recuento de daños. Muchísimas gracias. Un cordial saludo nuevamente para todos. Y bueno, a ver, ¿qué podemos decir del recuento de daños? Primero tenemos que entender qué es el bosque. El bosque es lo que capta el dióxido de carbono responsable del cambio climático. Es decir, un árbol construye su cuerpo con madera. ¿Y qué es la madera? Celulosa. ¿Y qué es la celulosa? Es un polímero de la levoglucosa que tiene 6 moléculas de dióxido de carbono y el polímero N moléculas. En resumen, ¿qué es un árbol? Es un montón de dióxido de carbono fijado. Cuando quemamos el árbol, todo ese dióxido de carbono pasa a la atmósfera y contribuye al cambio climático que está afectando hoy a nivel planetario, no solo a Bolivia, a todo el planeta. Por otro lado, el bosque produce otro tipo de servicios ambientales, como cuáles: el oxígeno que necesitamos para respirar. Y esa es una ecuación que lamentablemente pocos entienden. Cualquier ser humano necesita en promedio 25 árboles para respirar. Y si alguien cree que el oxígeno no es importante, póngalo a prueba, póngase una bolsa de plástico en la cabeza, átesela al cuello y me cuenta qué tal le va sin oxígeno. Bueno, pero al margen de eso, el oxígeno, también tenemos que el bosque es lo que produce la lluvia. El bosque produce lluvia, no al revés como muchos piensan. El bosque produce la humedad que forma las nubes, pero las nubes es la mitad de la ecuación. La otra mitad de la ecuación viene porque
el bosque es mágico. El bosque produce polvo de hadas, que son, desde el punto de vista químico, compuestos aromáticos, núcleos bencénicos, si alguien quiere algo más explicativo, y esos núcleos bencénicos son los responsables de que las moléculas de agua que están en las nubes se aglomeren entre sí y la gravedad haga su efecto y se convierta en lluvia. Entonces, los problemas que tuvo la ciudad de La Paz, el Alto, en su momento, por falta de agua, pues hay alguien que está con el micrófono abierto. Esos problemas de falta de agua son justamente por la deforestación y por la quema para hacer, no sé, algún otro tipo de actividad o lo que sea. Pero también, ¿qué estamos perdiendo ahí? La biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? No solo es un conjunto de animalitos, plantitas, honguitos, no. La farmacia del planeta está ahí. Cuando doña Rosa va a la farmacia a comprar medicamentos, lo que no sabe es que el 80% de esos medicamentos salieron de la Amazonía. De ahí salieron. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Los hongos, por ejemplo. ¿Qué nos dan los hongos? Los hongos producen toxinas para combatir a su competencia, las bacterias. Y esas toxinas es lo que la industria farmacéutica denomina antibióticos. Entonces, los hongos son los que fabrican antibióticos y después toda la biodiversidad produce un montón de metabolitos secundarios que la industria farmacéutica termina vendiéndonos como medicamentos y que cumplen una función para contribuir a la cura de la mayor parte de las enfermedades. Entonces, la industria farmacéutica, la cura de las enfermedades está ahí, en el bosque. Entonces, agua, oxígeno, estabilización del clima y, como dijo Ruth, obviamente, el sustento de los pueblos originarios que dependen de ese bosque. Entonces, realmente la cantidad de pérdidas que tenemos a través del fuego es inimaginable. Yo estoy haciendo una pincelada porque no quiero quitarle el tiempo al resto de los participantes. Es solamente una pincelada, pero los servicios ambientales, los medicamentos, la farmacia sale de ahí, el sustento de N pueblos y los medicamentos del futuro. Todo eso sale de ahí. Y no nos olvidemos del oxígeno. Tenemos que respirar. Eso es necesario. Ningún ser humano puede vivir sin respirar. Y obviamente también la parte estética. Estamos perdiendo el sentido estético de disfrutar de esa biodiversidad, de el placer que nos causa convivir con la Pachamama, entre otros tantos. Pero bueno, ese es el aporte que yo puedo dar, el granito de arena, y le cedo la palabra al siguiente expositor. Muchas gracias, Enrique. Bueno, nos han dado una pincelada desde los medios de vida, el tema de oxígeno, regulación climática, biodiversidad. Solo, como dijo Enrique, para dar un espectro amplio de el impacto de bosques, ¿no? Daniel, ¿qué hay más allá de esta pérdida? ¿Cómo fue la respuesta, además, desde tu perspectiva, que se ha tenido frente a este evento? Daniel Villarroel o Daniel Robinson. Daniel Robinson, vamos al final. Yo que yo iba último, pero ahora sí está bien. Perdón. ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren? Daniel Robinson es el quinto en esta primera ronda. Perdón.
Gracias. Bueno, sí, para no ser redundante con lo que indicaban los otros colegas panelistas, pues bueno, son aproximadamente 3,5 millones de hectáreas, ¿no? Las afectadas por los incendios, de acuerdo a los reportes oficiales. Si bien esta superficie de áreas quemadas no sobrepasa el promedio o no sobrepasa prácticamente la magnitud de los incendios de los últimos años, pues una particularidad que ha tenido es de que estos incendios no ocurrieron dentro del régimen que particularmente se ha ido dando a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo menos de forma histórica. Se ha estado dando justamente en los últimos meses de la época seca, es más, cuando ya no tendríamos que haber tenido una época seca, y pues bueno, asumimos de que podría haber sido producto de lo que decía Enrique previamente, ¿no? Los efectos del cambio climático que está produciendo un desplazamiento de lo que vienen a ser los regímenes de lluvia y los regímenes de la estacionalidad. Antes esperábamos las lluvias a finales de octubre, mediados de octubre, y ahora estamos en diciembre y todavía no está lloviendo como tendría que estar lloviendo, ¿no? Eso también es uno de los motivos también por los cuales la autoridad nacional, ¿no es cierto?, que otorga o habilita los permisos para lo que vienen a ser quemas, se ha dejado llevar por el tiempo y no por la estacionalidad efectiva, ¿no? Eso también es uno de los grandes problemas. Bueno, sin embargo, ¿qué es lo que hemos perdido con todo esto? Concuerdo plenamente con Enrique con el tema de las funciones ambientales, ¿no? Las funciones ambientales o los servicios ambientales de aprovisionamiento, como decía Ruth, ¿no es cierto?, de todos los medios de vida de las comunidades que están dentro de la región. Y bueno, a nivel biodiversidad, si bien institucionalmente hemos trabajado en la región de la Chiquitanía, en la región del Pantanal, para poder hacer la evaluación de los impactos y ver y cuantificar la magnitud de estos impactos con respecto a la biodiversidad, la particularidad que ha tenido este año es que ha sido bastante fuerte más en regiones de bosques húmedos, ¿no? Y pues bueno, no sabemos a ciencia cierta, sabemos que hemos perdido, pero a ciencia cierta no sabemos cuánto hemos perdido y es necesario hacer una evaluación de esas pérdidas justamente para poder posteriormente, que es otro de los tópicos más adelante, planificar, ¿no es cierto?, cómo podríamos hacer para recuperar lo que se ha perdido, ¿no? Sin embargo, como, como, como indicaba, sabemos cuánto de superficie se ha quemado, se puede hacer una estimación de cuánto es el dióxido de carbono que se ha liberado, los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera, pero la cuantificación, el qué tenemos que hacer ahora, después de todo esto acá, para poder medir esa magnitud del impacto, pues tendríamos que hacerlo mediante evaluaciones, ¿no? Evaluaciones que nos permitan hacer esa valoración de pérdidas que desea RUC desde el punto de vista socioproductivo, ¿cierto? Por incendios que ocurrieron dentro donde no había antes, y bueno, como decía Enrique, también desde el punto de vista de los servicios ambientales. Muchas gracias, Daniel. Ya nos acercamos a unas cifras, 3,5 millones. Hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero hacia nuestra atmósfera. Hay algunas necesidades urgentes de hacer esta evaluación de daños y necesidades. Saúl, cuéntanos un poquito en este recuento de daños, cuál es tu perspectiva de estos daños, quiénes son los afectados, ¿no? ¿Son directamente las poblaciones? ¿Quiénes más, quiénes crees que han sido más afectados en todo esto? Y también, ¿quiénes se benefician del fuego hoy en día? Saúl. Bueno, muchas gracias, Raúl. Primero agradecer a la Unión de Periodistas Ambientales por la invitación. Bueno, un poco ya escuchando las anteriores intervenciones, pues solamente voy a puntualizar algunos aspectos que me parecen importantes
Primero conocer que, bueno, Bolivia es un país muy diverso en cuanto a ecosistemas. Tenemos bosques, tenemos sistemas, distintos tipos de vegetación, ¿no? Tenemos una gradiente altitudinal que va desde los prácticamente 120 hasta los 6.000 metros de altura. Tenemos distintos tipos de vegetación, pisos ecológicos. Están reconocidas 12 unidades biogeográficas en todo el país, 39 zonas de vegetación y casi 200, más de 200 tipos de vegetación. Entonces, teniendo ese paraguas de lo que tenemos como un país megadiverso, eh, yo creo que desde los incendios que han sido bastante intensos a partir del 2009 a la fecha, yo diría que casi todos los ecosistemas del país han sido afectados de alguna u otra manera por el fuego. Entonces yo creo que no ha habido uno que se haya salvado. Sin embargo, la mayor concentración de los incendios han sido principalmente en tierras bajas, principalmente la Chiquitanía y recientemente la Amazonía, ¿no? Los datos son contundentes. Este año, como dice Daniel, 3,5 millones de hectáreas de vegetación han sido quemada, ¿no? Estamos hablando de que de estos 3,5 millones, casi el 28%, que es más o menos 1 millón de hectáreas, son bosques. O sea, vale decir que están conformadas por especies de árboles, ¿no? Árboles con diámetros mayores que conforman una cobertura forestal importante en el país, ¿no? El resto, el 72%, según datos del ABT, son áreas de cultivos, sabanas u otro tipo de vegetación no forestal. Entonces, estamos hablando de 1 millón de hectáreas afectadas en la gestión 2023, donde, como han mencionado anteriormente, el bosque no es solamente árboles, sino es un cúmulo de interacciones entre plantas, animales, planta a planta, que nos proveen una serie de servicios. Hay una dinámica, hay procesos que hay entre las plantas, los animales, los microorganismos que mantienen la calidad del suelo, nos proveen agua, nos proveen oxígeno, nos proveen beneficios, pero sobre todo nos proveen servicios ecosistémicos. Creo que quizá eso es lo más importante hoy en día, contextualizando el tema, el cambio climático que cada vez se va acentuando más, ¿no? Entonces, como ha mencionado también Daniel, parece que los ciclos hidrológicos, los ciclos climáticos están cambiando gradualmente y eso no está permitiendo tener un sistema de respuesta de alerta temprana más efectiva porque hay cambios estacionales que nos están modificando bastante, este, mm, incluso las épocas de siembra, las épocas de respuesta, o sea, varias cosas en el país. Creo que eso es fundamental, poder monitorearlo y poder encarar con responsabilidad a través de estrategias y políticas, acciones inmediatas ante este tipo de eventos. Entonces, bajo ese contexto, el tema de los impactos en los bosques es sin duda algo eh, que no está medido. O sea, no está medido. Si bien tenemos superficies medidas de áreas quemadas, pero no sabemos qué es lo que se ha perdido. Para poner un dato nomás ahí en la mesa, por ejemplo, en un bosque amazónico podemos encontrar en 1 hectárea de bosque cerca entre 40 y 60 especies de árboles. Entonces es una diversidad muy elevada. En la Chiquitanía mucho menos, un 40, y así va variando hacia ambientes más deciduos, ¿no? Obviamente los ecosistemas más deciduos, o sea, con climas un poco más secos, son más sensibles ante impactos de fuego. Como nunca, creo que este año se han quemado zonas que no se veía antes que se quemaban. Por ejemplo, la región de los Yungas, la región de la Amazonía han tenido impactos severos con el tema de los fuegos. Los Yungas, que son ambientes muy húmedos, con precipitaciones entre 2.000 y 5.000 milímetros al año, que no deberían estar tan vulnerables ante eventos del fuego, pues hoy en día lo han sido, ¿no? Uno de los, principalmente en la región de La Paz, en la región de Cochabamba, se ha visto bastante impacto, principalmente por el chaqueo, de gente que se dedica a la agricultura o que está haciendo la ampliación de su área agrícola, pero normalmente ese tipo de eventos no eran comunes. Entonces hoy en día lo son y sin duda lo van a seguir siendo si no se toman medidas adecuadas de aquí en adelante. Este tema del cambio climático está teniendo impactos severos, principalmente en estos ambientes muy húmedos, ¿no es cierto? Porque
no están adaptadas a este tipo de condiciones. Entonces, los factores limitantes en este tipo de ambientes como los yungas y la Amazonía es prácticamente la cantidad de humedad que tienen. Y es lo que determina la diversidad de plantas y animales que están asociadas a este tipo de bosques. Entonces, las políticas que se vayan a tomar más adelante tienen que ir marcadas o orientadas a reducir y mitigar ese tipo de impactos en este tipo de ecosistemas, ¿no? Después, creo que más adelante vamos a hablar sobre el tema de lo que son las leyes y los decretos supremos que han promovido este tipo de cambios y que se han potenciado con el tema del cambio climático y que sin duda esta conjunción de eventos nos van a generar impactos mucho más severos si no tomamos medidas urgentes, ¿no? Muchas gracias, Saúl. Daniel Robinson, tu evaluación. Buenas noches a todos. Yo les saludo desde Rurrenabaque, donde vivo hace 30 años y por casualidad mi doctorado lo hice hace 35 años en alternativas a la quema en Alto Beni. Entonces son temas que los tengo en mente hace mucho tiempo. Dijeron que estos incendios habían sido no tan grandes como años anteriores, y eso es una cosa muy relativa, ¿no? Porque en el 2019 posiblemente hubo mayor extensión, pero fue en la Chiquitanía, principalmente aquí en el Beni y el norte de La Paz, muy poco. Para el Beni y el norte de La Paz, la parte amazónica, este año ha sido, puedo decir yo, más daño en este año que en los 29 años que antecedieron. Es decir, que para el sector que conocemos bien, Ruth y yo, ha sido catastrófico este incendio. Ahora, sabemos que cada año se pierde un poco, el 1 al 5% del bosque que va quedando. En el caso de Rurrenabaque, el 50% del municipio es Pilón Lajas, supuestamente un área protegida, siempre bosque. Yo estimo que en lo que es fuera del área protegida, es decir, el 50% fuera de Pilón Lajas, se ha quemado un 90% de los fragmentos de bosque que quedaban. Entonces, en las comunidades, ya sean de interculturales o colonos, indígenas, las zonas urbanas, periurbanas, el bosque, los fragmentos de bosque que quedaban, se han quemado en un 90%. Entonces, lo que hemos visto es que hasta el 2010, aquí en Rurrenabaque, nunca habíamos visto que el bosque arde por su propia cuenta. Podría quemarse un chaco, podría quemarse un pastizal, entraba al monte un poquito y paraba porque el bosque era muy húmedo. Y el 2010, por primera vez, comenzó a arder el bosque y seguir ardiendo. Entonces tuvimos que comenzar a apagar el monte en el 2010. El 2019 no fue tanto, pero este año hemos tenido 3 meses donde 6 días de cada semana estaban con 40 o 41 grados. O sea, condiciones que nunca habíamos visto, con viento. Y ese bosque quedó, en vez de ser un amortiguador, en vez de ser una fuente de humedad que crea nuevas lluvias, que hace que cada que quiere llover, llueve, ese bosque se ha vuelto un horno. Y las manchas de bosque, la gente los ha llegado a tener temor porque el fuego seguía ardiendo ahí durante semanas. Entonces me preocupa mucho esto porque la gente puede estar sacando el monte que queda porque lo han visto como fuente de incendio, como un horno que ha alimentado a este tiempo, ¿no? Entonces hemos perdido mucho y preocupa para el futuro. También quería comentar, nos habían dicho que hablemos quiénes salieron beneficiados, quiénes no. Considero que los únicos beneficiados, todos los que queman, sea indígenas, sea colono, sea ganadero, en el momento de prender ese fuego, piensa que está ahorrando trabajo. Al ponerle fuego,
es más fácil que cortar con tractor o con podadora o con machete, y solo está pensando en esa área que le corresponde y nunca piensa que se va a extender. Bueno, este año se ha extendido y no dejó de extenderse. Y conozco gente que no se pasó el fuego una vez, sino dos veces y hasta tres veces en los 3 meses. Entonces, realmente fueron condiciones que ahí no se ha beneficiado nada. Eh, a nivel grande, el gobierno tiene como objetivo principal extender la frontera agrícola. O sea, ha habido una reunión en Belén do Pará, todos los presidentes de la Amazonía han estado dispuestos a firmar un acuerdo para parar la deforestación en la Amazonía, y Bolivia ha hecho que el acuerdo no se anuncie ni se firme. Entonces, no podemos negar que un objetivo principal del gobierno es ampliar la frontera agrícola. Entonces, estos fuegos, aunque sean totalmente descontrolados, sirve a esa mentalidad. Finalmente, querían que hablemos sobre la respuesta del aparato estatal. En Rurrenabaque, la respuesta a nivel de municipio fue hacer todo lo posible. Durante 2 meses, buena parte de los funcionarios del municipio no han hecho más que apagar fuego. Todos los días, todas las horas de luz, ¿no? Entonces, eso es muy diferente a la respuesta gubernamental, tanto del Beni como nacional. En el nacional, el 20 de octubre, el presidente Arce ha tenido un discurso en La Paz, hablando de la marcha hacia el norte, que en el norte ya sembramos soya, sorgo y maíz. Ya estaba quemando el norte de La Paz, ya estábamos aquí semanas desvelados, y el MAS está todavía promoviendo la marcha hacia el norte. Entonces, y faltando una semana, el día principal de los incendios ha sido el 18 de noviembre, y una semana antes de eso, el director nacional de la Autoridad Boliviana de Bosque y Tierra estaba diciendo que no hay ningún problema, los incendios son normales, que no hay que preocuparse. Esto es cuando los que vivimos aquí ya no podíamos creer qué es lo que estaba pasando. Entonces, lo que ha pasado, por lo menos para este sector del Beni, a nivel de comunidad y a nivel de municipio, es lo peor en la historia. Muchas gracias, Daniel. Tenemos tres preguntas. Una que tiene nombre y apellido, Daniel Villarruel, sobre las 3.5 millones de hectáreas quemadas, un poco aclarar la cifra, porque dice no sobrepasan lo que usualmente se quema. Entonces, esa aclaración. Luego hay dos preguntas que cualquiera de los panelistas me dice y yo la tomo. Una primera pregunta, que son las causas básicas de por qué se generan incendios forestales, ¿no?, en los territorios. Y la tercera pregunta es, ¿quién apaga los incendios, ¿no?, en este recuento de daños? Entonces, empezamos, Daniel, y los panelistas que quieran apadrinar las respuestas de la 2 y la 3 me avisan. Daniel, por favor. Claro que sí. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, desde el 2001 hasta prácticamente 2019, en promedio se tiene aproximadamente en torno de 2 millones de hectáreas quemadas anualmente en Bolivia, ¿no? Entre lo que vienen a ser ecosistemas campestres y sabánicos, ¿no? Principalmente el 70% de estos ecosistemas son los que se queman, por lo general, y un 30% de cobertura boscosa, ¿no? Sin embargo, como también lo indicaba Daniel Robinson, existen años que son bastante atípicos, los del 2010, por ejemplo, donde se llegó a poco más de 10 millones de hectáreas, el año 1999, donde también se sobrepasaron, o se estima que se pasaron las 12 millones de hectáreas quemadas, y bueno, ¿no?, el 2019, donde se llegó a casi 6 y algo millones de hectáreas, ¿no? Entonces son algunas frecuencias de lo que vienen a ser ciclos de subidas y bajadas a lo largo del tiempo.
¿Pueden estar asociados a algunos fenómenos climáticos? Por supuesto que sí, pero bueno, el problema es lo que siempre se ha estado viendo, ¿no? El cómo se inicia. Más allá del cuánto se quema, sino es el qué se está, cómo es que se está terminando de iniciar todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos a veces, cuando hablamos desde el punto de vista y una cuestión netamente técnica de la ecología del juego, a veces con el juego tenemos que considerar lo mismo que con las cuestiones climáticas, ¿no? Porque recordemos de que hay ecosistemas en los cuales cada año que pasa se va acumulando más y más y más combustible. Entonces es donde cuando uno tiene que empezar a trabajar tal vez en estrategias para reducir el tema de combustible. Por supuesto que cuando el fuego ingresa dentro de lo que son la cobertura boscosa, es un desastre, completo desastre, porque son ecosistemas no adaptados para este tipo de factor de impacto. Sin embargo, ecosistemas campestres y sabánicos, que son muy susceptibles a propagar el fuego por las condiciones que tienen, por el tipo de biomasa, por el tipo de combustible, es donde uno tiene que empezar a trabajar con el tema del manejo del fuego dentro de esta zona, con diferentes perspectivas, ¿no? Pero a lo que decíamos, 3.5 millones está más o menos, es una cifra bastante alta, y por si acaso no lo estoy diciendo menospreciando el impacto que puede haber causado, ¿no? Pero es una cifra que prácticamente manejamos y que tendríamos que prever, ¿no es cierto?, con tiempo, con la debida premura para poder evitar que esas cifras se mantengan, ¿no es cierto? Sabemos cuándo se quema, sabemos dónde son los lugares que por lo general van a ocurrir incendios, sabemos dónde están ocurriendo este tipo de deforestación que desde ya conlleva los incendios. Entonces es una cuestión de planificación y de responsabilidad a nivel nacional, subnacional, para prever este tipo de desastres, ¿no? Muchas gracias. Dos preguntas en tintero. ¿Alguno de los panelistas? La primera, ¿cómo se originan? ¿Por qué se originan anualmente estos incendios? Bueno, Raúl, un poco para complementar lo que decía Daniel y después entrar en esta pregunta, es que estos 3.5 millones de hectáreas, como decía, son el 30% más o menos son los bosques, ¿no es cierto? Y creo que ahí los bosques van a responder de distintas maneras en función a la intensidad del fuego. Por ejemplo, hay ecosistemas que prácticamente el fuego no les afecta tanto y tienen una capacidad de regeneración bastante rápida, ¿no? Pero hay otros que prácticamente se destruyen. Hay algunos ejemplos que algún colega en Santa Cruz ha estudiado, por ejemplo, la zona de Lavallaoy, que es una zona transicional entre la Chiquitanía y el Chaco, se ha perdido casi en un 70, un 80%, pérdida total. Entonces hay que dimensionar este tipo de aspectos y obviamente esas áreas quemadas, si los eventos de inicio de fuego siguen dándose de la misma manera, se vuelven a quemar todos los años y terminan degradándose, ¿no? Entonces, prácticamente quedaríamos sin bosques si este tipo de intensidad de fuegos continúa. Ahora, entrando en la pregunta en sí, ¿cómo se originan los fuegos? Pues prácticamente es la actividad del chaqueo. El chaqueo y la promoción de las leyes para la expansión del área agrícola, promoción de la ganadería y otro tipo de eventos que han sido motivados por el Estado son las que están iniciando, son los percutores del inicio de los incendios forestales. Entonces no hay donde perderse ahí, no hay otro evento que pueda generar de forma natural un fuego, sino todos son de carácter antrópico, ¿no? Y el antrópico está motivado siempre por la expansión del área agrícola, ¿no? O para otros fines. En el caso de los yungas es evidente, el cambio climático está teniendo sus impactos. Como decía el anterior panelista, se han dado eventos de temperaturas récords en Bolivia este año. O sea, estamos hablando de 40 grados en Santa Cruz, en Cochabamba, estábamos rondando los 35, quizá un poquito por ahí,
¿no? Y en los Yungas igual, los niveles de precipitación han bajado o se han restringido a ciertas épocas del año con mucha intensidad, pero después estamos hablando de temperaturas muy elevadas y lo que ha promovido que las actividades del chaqueo se intensifiquen y pues lleguen a esos lugares tan sensibles del bosque que normalmente tienen mucha humedad, pero cuando, cuando los eventos son repetitivos, pues queda bastante combustible forestal, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el inicio o del repercutor de los incendios forestales son los chaqueos, ¿no? Los chaqueos y las leyes que promocionan la expansión del área agrícola. Muchas gracias, Saúl. ¿Cómo se apagaron los incendios? Es la última pregunta. Yo voy a Algo. contestar. Ya. Vamos. Bueno, bueno, voy a hacer referencia un poquito a la anterior pregunta. Efectivamente, es ojo que el chaqueo inicia los fuegos, es decir, además es algo que está protegido por las normas, o sea, promovidas por normas. Entonces acá realmente no sé, y si por ahí te pillan o te castigan o te multan, la multa hasta ahora, no sé, uno de los expertos puede confirmar eso, pero es 20 centavos de dólar por hectárea quemada, es decir, ¿qué es 20 centavos de dólar por hectárea quemada? Entonces, no importa si me castigan, me multan, o sea, sigo quemando. Entonces, parte del origen está en esa problemática, en cómo está normado esta actividad, digamos, de chaqueo, pero tal vez el chaqueo con esa intencionalidad también de qué sé yo, de estar vinculada a estas grandes actividades del agronegocio, de la ganadería y hasta de la minería, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la población de Ixiamas, que durante los incendios se ha ido dando poco a poco una invasión de mineros hacia Ixiamas, mientras la gente estaba apagando los incendios, y ahí ya respondo quién apaga los incendios, mientras toda la gente estaba concentrada en apagar incendios, la sociedad civil de las comunidades, obviamente, estaban llegando mineros a la zona. Entonces, acá también hay una intencionalidad de quitarle valor a las áreas protegidas. Es decir, si se le quita valor a las áreas protegidas, entonces ya no tiene propósito de protección o de conservación, entonces abre las posibilidades de actividades extractivas dentro de áreas protegidas. ¿Y quién apagó los incendios? Voy a hablar de la experiencia específica de mi pueblo, San José de Uchupiamonas, donde han sido las familias, toda la población, organizada en bomberos voluntarios, en los que cargan agua, en los que hacen rastrillos hasta de madera, en los que iban a machetear, a hacer brechas, en los que cargaban las aguas, los niños, las mujeres que cocinaban para las ollas comunes, las mujeres que hacían pan para los desayunos, aquellos que estamos por fuera y tenemos alguna actividad, proveer con los equipos, proveer con agua, proveer con sales de hidratación, proveer con comida para las ollas comunes. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta, los emprendimientos en mi territorio hay 7 emprendimientos comunitarios de turismo, hemos tenido que erogar gastos que de algún modo eso afecta en la economía. Quemar, es decir, estos incendios, de la quema se provocan los incendios, la quema legal o ilegal, como sea, chaqueo legal o ilegal, que se da, que deriva en incendios, ¿no? Entonces, que nos pone en esa situación de peligro, de emergencia, de pérdida de medios de vida, y nos empobrece, porque 2 meses que no han trabajado familias enteras y han estado dependiendo de las ollas comunes mientras se apagaban los incendios. Es decir, acá prácticamente nos están convirtiendo en mendigos de vivir de la caridad, porque es pedido de ayuda acá, pedido de ayuda allá, y eso no es sostenible. Aquí la intención es empobrecernos, someternos políticamente con la sed y el hambre. Eso es por lo que se está quemando territorios indígenas, áreas protegidas y la Amazonía en particular este año. Muchas gracias, Ruth. Vamos a entrar a un segundo bloque. Les voy a pedir a cada uno de los
invitados que tengamos unos 5 minutos para dar las ideas puntuales respecto a qué hacemos, ¿no? Tenemos unas cifras, tenemos impactos, medios de vida, regulación climática, bienes, servicios ambientales, una gama holística realmente de daños a los bosques. ¿Qué hacemos después de un incendio? En esta ocasión voy a pedir en el siguiente orden, teniendo en consideración que dos de nuestros panelistas tienen agenda de viaje. Por favor, Enrique Richard inicia, Daniel Robinson continúa, Ruth, Daniel Villarruel y Saúl. Entonces, Enrique, te paso la voz. Enrique. Perdón, no podía activar el micrófono. Muchas gracias. En el año 2012, si mal no recuerdo, en el último libro de educación ambiental, hice la siguiente reflexión. Investigar para conocer. Conocer para educar. Educar para amar. Amar para conservar. Y conservar para prosperar. Bien, ¿cuál sería la medida aquí? Educación. Educación, no hay otra. Por supuesto, muchos dirán, pero tendríamos que tener leyes más rigurosas. No, cuando un país necesita más y más leyes, es porque no está educado. Una persona educada no necesita leyes para obrar bien. Entonces, la educación es importante, ¿por qué? Porque si yo a un niño le muestro y le demuestro el maravilloso país en el que vive y logro que ese niño ame el bosque, nadie le hace daño a lo que ama. Así de sencillo. Independientemente de las leyes que existan. Entonces, ¿cómo puedo evitar que esto vuelva a suceder? Educación. Las leyes, por experiencia en los distintos países en los que yo he trabajado, no funcionan. Es más, son una forma de decir, esto está legalizado. Bueno, es una forma de invitar a hacer lo contrario. La psicología inversa que le llaman. Entonces, yo creo que todo pasa por la educación, la conservación de la naturaleza, la conservación de la Pachamama pasa por la educación, y una educación cuyo objetivo tiene que ser la valoración y amar lo que nos mantiene, lo que nos contiene. ¿Por qué? Porque a través de ese amor, a través de la educación, yo puedo entender por qué es importante el bosque. A través de la educación, yo puedo entender los servicios ambientales. Y si yo logro maravillarme con todo eso, lo voy a cuidar, lo voy a proteger. Esa es la forma de evitar que vuelva a suceder algo como esto. Es la forma de evitar el avance de cultivos transgénicos, la destrucción no solo por incendios, sino también por deforestación, porque, bueno, nadie ama lo que no conoce, y lo que no se conoce, lo que no se ama, no se cuida, no se conserva. No es tan complicado esto. Entonces, yo no soy muy creyente de leyes más rigurosas, multas, castigo. No, no, no.
Yo soy más partidario de amar, soy más partidario de conocer. Y como lo dije, lo vuelvo a reiterar para el cierre, hay que investigar para saber lo que tenemos, investigar para conocer. Y ese conocimiento lo tengo que compartir a través de la educación. ¿Y para qué voy a educar? Para amar. ¿Y para qué quiero amar? Para conservar. ¿Y para qué quiero conservar? Para prosperar. Esa es la idea del desarrollo sostenible, prosperar. Bueno, la ecuación ya la planteé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, inspirador Enrique. Gracias por esa visión a largo plazo realmente. Le voy a pedir a Daniel Robinson un poquito su perspectiva sobre las estrategias después de este incendio, ¿no? Daniel. Ya, como había dicho, hice mi doctorado en alternativas a la quema hace 35 años. En ese tiempo hemos sabido qué es lo que había que hacer para no quemar, ¿no? Cada año la gente se quemaba del humo de los chaqueos y ya no chaqueen, prohíbenlo, era prohibido, luego lo han permitido, pero igual siguen quemando, habiendo alternativas. Y la gente, digamos, no tenía mucho interés. Hay una institución que se especializa en chaqueo sin quema, que se llama Ecotop, en Alto Beni, y ellos hacen más trabajo en Ecuador, en Costa de Marfil, en Ghana, que en Bolivia, porque no hay demanda en Bolivia para su conocimiento. Van a Ecuador también, a Colombia, y tienen todo un trabajo de agroforestería, de chaqueo sin quemas. Yo soy ganadero en pequeña escala, tengo sistemas sin quemas. Yo creo que ahora que ha sido tan nefasto, va a haber más gente interesada en esas alternativas. Lamentablemente los humanos no nos preocupamos de una cosa hasta que pensamos que ya va a desaparecer. No somos capaces de cuidarlo desde la abundancia. Bolivia, que es un país mega boscosa, rifa sus bosques, así decir. Entonces, hay alternativas, debemos enfatizar que hay alternativas para chaqueo, para eh, ganadería, para todo tipo de manejo sin quemar. ¿Por qué se quema? Porque es un ahorro de trabajo. En la Amazonía, el gran limitante no es tierra, hay bastante tierra. Para la gente hay bastante monte. Lo que escasea es mano de obra. Entonces voy a usar el fuego porque me ahorra. O sea, es la mentalidad que tiene una mayoría. Ahora, para mí es una gran oportunidad, por ejemplo, a nivel de municipios. En el caso de Rurrenabaque, como dije, 2 meses, buen número de funcionarios no han hecho más que apagar incendios. Entonces, el municipio por lo menos tiene bien claro el costo. Esto les ha costado, es un costo tremendo al municipio. Entonces, van a estar ellos abiertos a tener un nuevo régimen de reglas. Han dicho que no hay que hacer más reglas. Pienso que hay que tener buenas reglas, por ejemplo, a nivel del municipio, que no hay que quemar después de cierta fecha. Y si no castigar, por lo menos presión social. Ahora, si un vecino quema y ese fuego salta a tu terreno y al vecino, ni piden disculpas. O sea, es una cosa tan normal que ni piden disculpas. No, más a disculpar, don Robin, se me fue el fuego, ¿no? Y no debe ser así. Y creo que el municipio va a entender y mucha gente va a decir, no, tiene que haber presión social para que no hayan estos incendios a estas alturas. He tenido un vecino que ha quemado el 11 de noviembre. Ya llevábamos 2 meses de apagar incendios y ha prendido su chaquito. Entonces, eso no puede ser, no podemos permitir. Y lo último que quería mencionar es, como agricultor y como ganadero, reniego hace 20 años, porque si yo voy a quemar, aunque sea en pequeño, aviso a los vecinos.
Digo, en tal fecha pienso quemar. Obviamente no quemo después de seco, pero mis vecinos, en contraste, yo veo que están chaqueando, que han abierto un nuevo potrero, y yo les digo, avísenme por favor cuando van a quemar para que yo esté ahí, que estemos ahí varias personas para controlarlo en el momento. Nunca avisan. Siempre hay la llamada, decir, hemos decidido quemar y se nos fue el fuego. Ya es a ir a apagar, y no, eso no debe permitirse. Entonces, mi sugerencia y sugerencia fuerte es que se permita hasta ciertas fechas en pequeña escala, y los vecinos tienen que organizarse. Tienen que avisarse entre los vecinos, y el vecino que quema sin avisar tendría que ser sancionado. Y esto es a nivel de comunidad indígena, a nivel de colonos, eh, porque este año realmente hay comunidades indígenas, hay comunidades interculturales donde han perdido todo. Entonces, ya para mí que va a haber apertura a hacer las cosas de otra forma. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, Daniel. Educación, buenas prácticas, mejorar las reglas. ¿Qué más podemos tener como estrategia, Ruth? Te paso la palabra. Bueno, lo que decía el profesor Richard, por ejemplo, no proteges lo que no conoces y lo que no amas. Y creo que el mejor ejemplo de eso, y los pueblos indígenas no nos han educado eso en la escuela, no nos han enseñado eso en la universidad, pero hemos aprendido de nuestra dependencia del bosque. Es decir, el bosque nos lo da todo, pues a nosotros vivimos de eso. Dependemos incluso, ya estoy diciendo, para nosotros hemos desarrollado actividades económicas de autogestión comunitaria basado en el cuidado de nuestros bosques a través del ecoturismo comunitario, de naturaleza, de observación de aves, de trekking, de intento de hacer rafting, etcétera, etcétera, en nuestros ríos. Es decir, el mejor ejemplo somos nosotros, que venimos diciendo por siglos y siglos de que tenemos que cuidar nuestros bosques, nuestra casa grande, nuestras fuentes de agua. Es decir, estamos quemando nuestras fuentes de agua. Y no puede, y quien sea que queme, así sea de interés desde los más altos poderes hasta el vecino que quema, pues yo creo que ahí tiene que haber verdaderamente, ¿cómo educamos al gobierno, por ejemplo? O sea, ¿cómo educamos para que deje de fomentar este tipo de actividades? Podemos trabajar en educación, obviamente, de otras poblaciones, tal vez en ciudades intermedias, ciudades grandes, y creo que yo tengo mucha esperanza, mucha fe de que, por ejemplo, apelemos a la población joven, que ellos son los que se conmueven, les toca mucho el sufrimiento, por ejemplo, de los animalitos, que creo que quienes la peor parte se llevaron son todos los animalitos que han pagado con su vida todo este desastre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí concuerdo, hay que educación dónde y a quiénes. Y por el otro lado, bueno, es ver también la vocación de nuestros territorios, es decir, del territorio boliviano. O sea, por ejemplo, que yo sé que nosotros no tenemos vocación agrícola, por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que estamos cambiando el uso de suelo, y eso viene regulado desde el Estado central. Entonces, estamos cambiando. Ahora, lo que se está hablando es de reforestar. Nosotros, los pueblos indígenas, cuando hacemos chaco, dejamos que se regenere por sí solo, que son los barbechos, por ejemplo. O sea, no le plantamos otra cosa, no hacemos monocultivo, y lo que están hablando de reforestar es con monocultivos, ¿no? Es decir, esa es la expansión del agronegocio, ese es el justificativo. Entonces, y creo que lo que debemos dejar es que el bosque se regenere solo, ya lo decían los anteriores expertos, hay bosques que se van a regenerar, entonces dejémoslo regenerarse, no intervengamos más.
ya ha sido afectado por los fuegos. Dejemos que los animalitos poco a poco vayan volviendo también a su hábitat. Creo que es básicamente seguir el ejemplo mucho de nosotros los pueblos indígenas mismos que venimos advirtiendo, yo vengo de un evento en Sao Paulo, por ejemplo, donde hemos estado pueblos indígenas y donde decía un profesor que este ha sido el año a nivel global en el planeta más caliente en 125.000 años. Y era como que debe haber un error, pero no, él lo reiteró y dijo, estamos yendo en un proceso, no es un problema solo de Bolivia, sino también a nivel global, y creo que como país nosotros tenemos que tomar conciencia de cuidar nuestras fuentes de agua, de nuestra dependencia a los bosques, y ejemplos tenemos para seguir eso, para cuidarlos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ruth. Educación, reiteramos, como nos había comentado, un poco de incidencia política, es decir, que esta educación llegue a los tomadores de decisión, la regeneración natural, como una de las estrategias. Daniel Villarroel, por favor. Claro que sí. Bueno, continuando sobre la misma línea, y yo sé que lo que voy a decir va en contra de, de los principios de la ley de la madre tierra, pero es necesario hacer una cuantificación de daños que incluya no solamente los aspectos bióticos y abióticos, sino también una cuantificación de daños y pérdidas económicas. Porque muchas veces en conjunto es necesario saber cuánto es lo que se está perdiendo. Lo que decía Ruth, por ejemplo, cuántos meses no están trabajando, cuánto se ha perdido referente a todos los lugares donde están con el tema ecoturismo, cuánto se ha tenido que invertir para poder aportar y contribuir para que las personas puedan ni siquiera cobrar un salario, pero sí tener la comida, tener los equipamientos, algunas condiciones tal vez inclusive mínimas para que puedan combatir los incendios. Cuánto se ha perdido de madera, cuánto se ha perdido de lo que viene a ser la proteína animal, que significa el ahuyentamiento de los animales, etcétera, etcétera. Hacer esa cuantificación económica, yo creo que sería uno de los pasos, además de hacer esa valoración de pérdidas referente a los servicios ecosistémicos, referente a todos estos aspectos, pero muchas veces a nivel gubernamental vamos a comprender esa magnitud solamente si es que y tomamos la conciencia y como decía también Enrique, para el tema de la educación, empezar a valorar todos estos aspectos, más allá del valor intrínseco que puedan tener, es muy importante, ¿no? Entonces, como para no redundar, porque sí, los colegas que me precedieron dieron algunos puntos de vista que también quería expresar, ¿no? Pero creo que ese sería uno de los próximos pasos, ¿no? Y perdón, tal vez también para poder hacer un poco más el aporte de cómo se apagaron los incendios, además, ¿no es cierto?, del esfuerzo que pusieron todo lo que vienen a hacer las comunidades locales, pues también ese esfuerzo también fue acompañado en otras regiones por el tema de lluvias, ¿no? Porque justamente esa falta de lluvia terminó con 3 días continuos de lluvia que prácticamente ayudaron a liquidar los incendios, ¿no? Y más bien por eso es que se tuvo, bueno, ya esa paz ahora, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Daniel. Saúl, un poco en la misma línea, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que abordar o recomiendas? Está sin audio, estimado Saúl. Perdón. Sí, como decía, creo que a nivel de comunidades ya se ha hecho bastante, creo que se tiene bastantes luces, bastantes ideas claras basadas en la experiencia. Yo me voy a centrar en dos aspectos que considero son importantes, qué es lo que se debe hacer a partir de ahora, ¿no? Una vez que ya sucedido todos los incendios y demás. Entonces yo creo que el primer paso que deberíamos hacer es exigir que se deroguen o que se regulen las leyes y decretos supremos que promueven
la expansión del área agrícola, ¿no? Porque eso es sinónimo de incendios forestales, ¿no? Entonces creo que es el primer paso que deberíamos hacer. Eso debería ser a través de nuestros legisladores y de nuestros grupos sectoriales en todos los departamentos, presionar para que se pueda cambiar o derogar estas leyes, ¿no? Porque definitivamente si contamos con ellas, de nada va a servir que sigamos hablando de lo mismo porque va a seguir sucediendo, ¿no? Eso va a seguir pasando porque si hay una ley que promueve eso, pues el campesino, por más que tenga educación o no, va a seguir cometiendo los mismos errores porque las necesidades lo van a demandar así. Entonces, creo que ese es un punto de partida. Otro de los aspectos que considero importante y fundamental es que Bolivia tiene 22 áreas protegidas, ¿no? Y creo que ninguna, y más que antes, todas las áreas protegidas están desamparadas, ¿no? Estamos hablando de que no tienen control, no tienen vigilancia. Por ejemplo, para tener una idea, el Parque Carrasco, que tiene más de 500.000 de hectáreas, tiene como 20 guardaparques. Es imposible tener un control, ¿no?, de lo que está sucediendo ahí adentro. Y cada vez los incendios forestales están más dentro de las áreas protegidas, está dentro del patrimonio que resguarda este país. Entonces, creo que debemos fortalecer, ¿no?, las áreas protegidas con lo que corresponda, con la cantidad de guardaparques, con los recursos necesarios económicos para tener una buena y efectiva gestión, ¿no? Porque ellos mismos se van a encargar de proteger. Un ejemplo claro, por ejemplo, yo vivo en Cochabamba, tenemos aquí al lado el Parque Tunari y todos los años se quema. Todos los años, por más que haya controles de la gobernación, controles de los municipios, del CERNAP, todos los años se queman. Y se queman similares áreas cada año, ¿no? Entonces, la única forma de evitar ese tipo de quemas, sin duda, es la educación. Pero la educación de las siguientes generaciones. Y estas generaciones que estamos ahora viviendo hoy en día tienen ya una concepción un poco distinta, ¿no? El chaqueo es prácticamente forma parte de su modo de vida. Entonces, sin duda, la educación va a ser el pilar fundamental que va a generar cambios en el mediano y en el largo plazo, pero de forma inmediata creo que debemos ser rigurosos con las normas y leyes, ¿no? Fortalecer las áreas protegidas me parece fundamental. Eso, si no lo hacemos, pues nuestras áreas protegidas se van a ir diezmando en sus recursos naturales cada vez más. No solamente por la extracción ilegal de recursos forestales, maderables, no maderables, caza furtiva, actualmente incendios forestales, y se van a ir degradando cada vez más. Entonces, para mí esos dos puntos son críticos, el derogar las leyes y decretos supremos que promueven la deforestación y los incendios y fortalecer las áreas protegidas, ¿no? Ahora, obviamente, no podemos decir que Bolivia no actúa cuando viene el fuego. Yo creo que ningún país del planeta está preparado para un incendio forestal, ¿no? Y eso ya lo podemos ver en las noticias. Además, Estados Unidos, con toda su tecnología y toda la inversión que pone en temas de incendios, no puede controlar un incendio forestal. Y nosotros, mucho peor. Yo creo que los que más sufren son las comunidades campesinas, indígenas, que están asentadas en los lugares donde se dan los incendios, porque son los primeros actores, son los primeros en intervenir, en tratar de evitar que ese fuego se propague más. Entonces, creo que por ahí la mejor manera es evitar, ¿no? Es promover políticas, promover proyectos, promover estrategias que vayan a generar recursos económicos, principalmente adicionales a lo que son los modos de vida actuales, pero que sean amigables con el medio ambiente. Creo que en Bolivia se ha estudiado muchísimo esos aspectos. Está el tema del aprovechamiento de los recursos forestales no maderables, está los planes de manejo forestal, si fueran controlados de mejor manera, sin duda pueden generar una sostenibilidad en los bosques y en la protección también de los bosques. Entonces creo que por ahí serían los puntos que desde mi punto de vista deben ser considerados una vez que ya se han dado todos estos eventos de incendios. Y obviamente las estrategias de restauración se tienen que dar, es una obligación del Estado, ¿no? De poder reconstruir o restablecer las condiciones naturales de las cuales se gozaba antes y que hoy en día se han perdido o se han degradado.
Entonces, es responsabilidad del Estado y todas las entidades territoriales de tomar las medidas de restauración adecuada, ya sea con plantaciones, generar áreas de inmovilización u otro tipo de estrategias que vayan a mejorar la situación actual de las áreas quemadas. Muchísimas gracias, Saúl. Última ronda, lecciones aprendidas. Hemos vivido, según nos comentan, dos momentos muy duros, 2019, ahora 2023. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no debemos repetir? ¿Qué cosas buenas también se pueden aplicar a todo esto? ¿Qué oportunidades ven hacia adelante? En esta tercera ronda de lecciones aprendidas por temas de agenda de nuestros invitados, voy a pedir inicialmente a Daniel Villarroel, a Enrique Richard, a Ruth, a Daniel Robinson y a Saúl en ese orden. Entonces paso la voz a Daniel Villarroel. Por favor, Daniel. Gracias. Bueno, la verdad que es muy complejo si tal vez si realmente las lecciones tendríamos que distinguir las lecciones aprendidas a diferentes escalas, ¿no es cierto? En una escala de un contexto local, después de este tipo de situaciones que han pasado las comunidades, que no es lo mismo cuando eso lo vemos desde la ciudad por la noticia, a vivirlo en carne propia dentro de lo que vienen a ser el territorio. Por supuesto que a nivel local, bueno, Ruth nos va a dar un mayor detalle de las acciones aprendidas, pero a nivel un poco más amplio, a nivel gubernamental, a nivel nacional y subnacional, pues no sé si hemos estado aprendiendo realmente, porque como dijimos, es un problema de todos los años. Cuando decía de los 3.5 millones que está más o menos dentro de lo que viene a ser un ciclo o dentro de un rango, un margen estadístico que se viene dando en los últimos 20 años, no sé si realmente hemos podido llegar a aprender o comprender eh, de que estamos cada vez asumiendo compromisos de seguridad alimentaria nacional. Tenemos una agenda patriótica que nos divisa a futuro con una expansión de la frontera agrícola y ganadera, para lo cual se va a tener que demandar más superficie de territorio. Por otro lado, estamos asumiendo compromisos internacionales con las NDC y ante las comunidades de las Naciones Unidas para poder mitigar o reducir las emisiones. Entonces, realmente no sé si hemos terminado de aprender a una escala nacional y subnacional con respecto a toda esta problemática y los impactos que va causando, ¿no? Eh, sin embargo, como decía Saúl, podemos tomar todos esos aspectos y decir, bueno, tales normativas o tales leyes no están contribuyendo, no están ayudando como debería ser, pero más allá de todas estas cuestiones, como también lo decía, no recuerdo si fue Enrique o Daniel, el tema de la educación. El tema de la educación es algo que desde ya tenemos que, independientemente de las políticas gubernamentales, considerarlas como un punto focal para ir escalando desde lo local hasta lo nacional, en el sentido de que no podemos seguir de esta misma forma, ¿no? No podemos, no va a ser sostenible, va a ser insostenible, aunque muchas veces este tipo de eventos no se genera o no se origina a partir de los actores locales, sino más bien de los actores que empiezan a llegar y se topan con recursos o ecosistemas que no son con los que realmente o con los que particularmente han estado lidiando durante parte de su vida, no comprenden la dinámica de ese ecosistema, no comprenden la dinámica y las capacidades de los suelos, y a veces se quiere forzar la barra para poder hacer o pensar lo que uno hacer lo que uno piensa, pero que no termina resultando en buenos términos, ¿no? Entonces, creo yo que el tema de educación a nivel nacional y a nivel subnacional, el tema de
pensar y analizar bajo estos argumentos el derogar varios decretos, varias leyes que están impulsando este tipo de ocurrencia de eventos, es una de las cosas más importantes que debemos empezar a tocarlas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Daniel. Enrique, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a insistir con lo mismo, si me lo permiten. ¿Qué hemos aprendido? Nada, absolutamente nada, porque se aprende de la autocrítica, se aprende cuando uno reconoce que metió la pata, y cuando uno reconoce que metió la pata, no vuelve a meter la pata. Es decir, cuando uno reconoce realmente que se equivocó, no vuelve a cometer la misma equivocación. Y estos incendios se siguen produciendo. Por lo tanto, no hemos aprendido absolutamente nada. Y no estamos aplicando la educación como se debe aplicar la educación. La educación, si se aplica bien, no es en el mediano y largo plazo, es en el plazo inmediato. ¿Y cómo es eso? Como bien dijo el colega, hacer cambiar de opinión a un adulto actual, sí, es difícil, es muy difícil. Es muy difícil para un educador, pero el educador tiene el arma más potente de todas, la educación. Entonces, al papá, al que quema, sí, ya no lo puedo hacer cambiar de opinión, pero al hijo del que quema, sí. Y cuando queme el papá, el hijo le va a decir, papá, ¿por qué haces esto? Me estás decepcionando. Me enseñaron que esto produce tal cosa y tal otra. Un hijo puede llegar donde no llega ninguna otra persona. Y, para cerrarlo, una reflexión. Yo soy investigador. Mario Bunge nos enseñó algo fantástico. La realidad se la conoce a través de los indicadores. Yo sí sigo creyendo que la educación es la solución. Ahora, ¿estamos educando? No, no estamos educando. Recién hablábamos de los políticos. Perfecto, ahí tienen el indicador de que no estamos educando. Si realmente educáramos, no tendríamos los políticos que tenemos. Reflexionemos, colegas, reflexionemos, no es tan complicada la cosa. La ciencia se maneja con indicadores y los indicadores aquí son extraordinariamente claros. No quiero pelearme con nadie, no quiero ofender a nadie, pero yo estoy aquí de corazón porque realmente creo que podemos aportar un granito de arena, pero hay 92 participantes. Levante la mano, ¿cuál de todos estos participantes es un político? ¡Wow! ¿Cuántas manos levantadas? No, no hay ninguna. No hay ninguna mano levantada. Aquí no hay políticos. Y los que pueden, los que tienen la sartén por el mango, son políticos. Aquí, ¿quiénes somos los que estamos aquí? Somos los que pensamos todos de la misma manera. Es una sociedad de aplausos mutuos. Entonces, ¿qué vamos a solucionar nosotros si nos aplaudimos entre nosotros lo que decimos? Perdón, yo soy docente desde hace 40 años y soy socrático. Me gusta provocar para educar. Y bueno, me salió. Mil disculpas y muchísimas gracias. A ti, Enrique, no tienes que pedir disculpas. Este es un espacio justamente de diálogo y de hacernos pensar a todos los que estamos presentes. Ruth, lecciones aprendidas.
Eh, Me gustó una palabra que dijo el profesor eh, Richard. Enrique, y es la autocrítica. Y eso es lo que inmediatamente empezó a surgir, por ejemplo, en nuestras comunidades, ¿no? Es porque hay que reconocer que también como política de gobierno han empezado un programa de entrega de ganado, creo que hace, no sé, 2014, 2015, a las familias, y que ha provocado eso, deforestación y hacer pastizales. Entonces, cuando se empezó a dar este tema de los incendios, se empezó a decir por qué, que ya no tenemos que quemar, que por qué hemos deforestado, que por qué. Entonces, creo que desde las comunidades hay como un rápido aprendizaje, espero, pero otra cosa que creo que, bueno, como país tal vez no estamos dimensionando los impactos, no estamos aprendiendo y nos estamos acostumbrando a vivir cada año. Y fíjense que estamos hablando aquí de que tenemos que prepararnos, tenemos que tomar, es decir, no estamos eh, pensando en que tenemos que erradicar, ¿no? Sino en que eso es una forma de vida ya. Y creo que eso es una cosa que tenemos que aprender. No podemos seguir viviendo así, ¿no? De esa manera. Y otra cosa que quería decir, que nosotros desde la Contioca venimos pidiendo, no solamente en estos espacios nacionales, sino en espacios internacionales desde 2019, que se anulen las 10 normas que están vinculadas a la promoción de chaqueo, de ampliación de deforestación y de autorización de quemas. Entonces, creo que sí, estoy de acuerdo en eso. Y creo que una cosa que debemos aprender las comunidades también es que está cambiando todo, es decir, las condiciones climáticas, los ciclos climáticos están cambiando. Es diciembre y todavía no está lloviendo como solía llover. Entonces, tenemos que aprender a tener cuidado ya con las actividades de chaqueo tradicional, aquello que siempre hemos hecho, y aprender tal vez, en eso sí, educarnos y ahí empezar a introducir estos métodos de siembra sin quema, entonces a pequeña escala, pero creo que el de gran escala, ese tal vez es el que donde se tiene que cambiar desde las normas y es una decisión política, ¿no? Entonces, así que creo que ahí como sociedad civil es la que tenemos que presionar y no hay otra. Los políticos creen que tienen poder hasta que nosotros entendemos que tenemos poder para cambiar lo que nos están haciendo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Cedo la palabra a Daniel. Yo quiero enfatizar 3 puntos. Primero, había una pregunta, ¿qué se puede hacer en la ciudad para ayudar a la reforestación en la zona? Entonces, yo quería reiterar lo que se había dicho antes, es que por lo menos en los bosques amazónicos hay mecanismos de recuperación. Es un bosque fundamentalmente resiliente. Entonces, lo más rápido es dejar que el bosque mismo se regenere y hay que evitar en lo posible que vuelva a quemar. Entonces, desde La Paz no hay mucho que se puede hacer en eso, pero yo considero que a nivel local ha habido mucha autocrítica. La gente que hemos estado peleando semanas este fuego, o sea, el vecino lo ha prendido, ¿por qué? ¿Por qué ha quemado ahora? Hay autocrítica y a nivel local, a nivel de cada comunidad y a nivel de municipio, hay un nivel de decisión que podemos influir. Entonces, yo confío, lamentablemente se ha tenido que quemar buena parte del bosque del municipio para que se den cuenta de la importancia, pero muchos van a saber que es mucho más fácil prevenir que estar combatiendo. Entonces, es algo que tenemos que hacer, tenemos mucha responsabilidad a nivel de los vecinos directos, a nivel de comunidad, a nivel de municipio. Ahora, a nivel de ciudad, ¿qué es lo que se puede hacer? Bolivia viene desde que entró el gobierno del MAS, con un gobierno que dice ser pachamamista, que tiene una ley madre tierra, que prohíbe la mercantilización de la madre tierra, es decir, que está prohibido pagar por servicios ambientales.
queda claro que está bien remover la vegetación para minería, está bien quemar para la ganadería, pero por favor no hay que mercantilizarlo, no hay que pagar por servicios ambientales. Y esa mentalidad le da cero valor al bosque. No sé de primera mano, para hacer el ingenio azucarero en San Buenaventura, le han asignado cero valor al bosque amazónico que estaban reemplazando. Era un estorbo. Ese bosque pesado, amazónico, biodiverso, era un problema, era un costo que no sabían cómo sobrepasar ese costo, porque el bosque mismo no se le asigna valor. ¿Ya? Entonces, desde La Paz, desde cualquier parte, hay que mandar el mensaje que esto no es aceptable al gobierno. Si tenemos recursos en Bolivia, tenemos muchos recursos. Hay que valorar, hay que cuidar, hay que apreciar y no tener este doble discurso de ir a Belén do Pará para evitar que se prohíbe el saqueo y luego en el COP que el vicepresidente esté hablando de Bolivia como un país que protege la madre tierra. O sea, esto no es aceptable. Tenemos que mandar ese mensaje a todo nivel. Te agradezco mucho, Daniel. Cerramos el bloque con Saúl, por favor. Gracias, Raúl. Bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles son las lecciones? Yo tengo unos punteos que estaba escribiendo mientras escuchaba a los colegas, pero una yo creo que es que las consecuencias del fuego siempre pueden ser peores, ¿no? Yo recuerdo que hace años los fuegos no causaban tantos daños en la salud, pero hoy en día, principalmente este año, ha causado mucho impacto en la salud, en la población, ¿no? Entonces creo que, y con eso, pues sin duda la población está teniendo mayor sensibilidad acerca de las consecuencias que puede tener los incendios sobre cada individuo. Antes no lo sentíamos tanto, en cambio ahora sí. Ahora sí hay problemas de salud a nivel pulmonar, a nivel de vista, se han suspendido clases y ha habido acciones inmediatas de los municipios para poder prevenir mayores daños en la salud. Entonces creo que eso es un punto de partida que va a generar obviamente una sensibilización en la población acerca de estos eventos y se pueda presionar para poderlos prevenir y mitigar. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que si bien tenemos una constitución política del Estado bastante, como dicen nuestro compañero, pachamamista, tenemos una ley marco de la madre tierra, tenemos la ley 1333, tenemos el Reglamento General de Áreas Protegidas, todas ellas que protegen los recursos naturales, promueven el manejo sostenible de la biodiversidad y todos los recursos, pero por otro lado, tenemos las leyes que promueven su degradación, su deforestación y su quema. Entonces hay un doble discurso a partir del Estado que lo utilizan en base a su conveniencia, ¿no? En este caso, ahora que estamos pasando una crisis económica, pues bueno, estas leyes que promueven la expansión del área agrícola son las más beneficiosas y sin duda las que les conviene al Estado, ¿no? Eso. Por otro lado, creo que como nunca antes, estoy hablando de los pasados, digamos, 10 años, nadie hablaba de planes de reforestación o restauración, por lo menos, ¿no? En cambio, hoy en día es el pan de cada día de todos los municipios, las gobernaciones y el Estado. De hecho, el gobierno tiene su política de plantar 1 millón de árboles por año. Entonces, creo que ya va a ser un tema que lo vamos a tener que hablar todo el tiempo, porque va a estar inserto en todos los planes de desarrollo de los organismos territoriales, como los municipios y las gobernaciones, promovidas por el Estado. Entonces, creo que ahí es cuando los expertos bueno, y todos van a tener su espacio para poder generar estas estrategias de restauración y generar los insumos necesarios para poder definir una línea
una estrategia nacional de restauración, porque hasta ahora no se tiene. Se tienen pequeños proyectos de restauración que se han ido implementando a través de estrategias de reforestación, pero sin duda se tiene que trabajar en estrategias conjuntas para cada tipo de ecosistema a través de la restauración. Para mí, esas son las lecciones aprendidas, lo que yo rescato de todos estos eventos desastrosos, pero creo que siempre se puede ir para adelante, siempre se puede mirar con optimismo las cosas que vayan a suceder de aquí para adelante, porque existe ya una sensibilización de la población, existe una visión real de lo que está pasando en el país y ya no son solo discursos, sino son hechos. Hechos que nos afectan a la salud de la población, hechos que dañan la biodiversidad, que degradan los ecosistemas y que de alguna u otra manera influyen en nuestro cotidiano vivir. Muchas gracias. Bueno, la verdad, quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes por el tiempo, las ideas, la capacidad de tratar de agregarlas, simplificarlas, hacerlas didácticas, ¿no? Su contribución es invaluable. Nosotros como periodistas ambientales tomamos estos insumos, los vamos a difundir. Porque sí, nos alineamos al hecho de que la educación es el centro y el eje de todo esto. Le voy a pasar la palabra a Cecilia y posteriormente a Carlos Lara un poco para el cierre de todo esto. Adelante, Cecilia. Gracias, Raulito. La verdad, yo muy agradecida por todo su tiempo aquí brindado. Sabíamos que esto iba a pasar, que nos iba a faltar más tiempo porque hay tantas preguntas que quedan en el tintero, pero con lo que nos han brindado esta noche tenemos más que luces para seguir tal vez abriendo la mente a otras prácticas. Con los datos sobre la mesa podemos hacer tal vez otro tipo de actividades, otro tipo de acciones. Y yo creo que algo muy importante que ustedes dijeron, yo como profesora también que soy, que es la educación, ¿no? Eso sería lo más rescatable, algo que cualquiera puede hacer desde sus posiciones en sus casas, en las ciudades. Me encantó esa pregunta, ¿qué podemos hacer en la ciudad? Entonces, pienso eso, ¿no? Incentivar la educación ambiental, buenas prácticas de chequeo, buenas prácticas de cuidado del bosque. Y bueno, muchas gracias, Enrique, Saúl, gracias, Daniel, gracias, Saúl. Y bueno, gracias, Danielito, que también ya se salió, tiene un súper compromiso. Y bueno, ¿no? Entonces, esto está grabado en Face, así que lo van a poder mirar y también otras personas van a poder acceder, que eso es súper importante. Y yo creo que justo con esta conversación estamos dando nuestro granito de arena, ¿no? Todos participando, ustedes aquí con su conocimiento, ya estamos haciendo parte de esa educación que todo el mundo dijo que era muy bueno. Carlitos. De la misma forma, quiero agradecer a todos los expositores, a Daniel Robinson, Ruta Lipas, Daniel Villarruel, Saulo Altamirano y Enrique Richard. Realmente me quedo impresionado con todo el conocimiento que hemos recibido esta noche, porque si bien, y como bien lo mencionaba Enrique, estamos todos en un mismo sentido, en un mismo discurso de poder proteger el medio ambiente y las autoridades creo que están en otra línea, hablo en general, pero que no sea todos así, no están ahora presentes. Creo que podemos ser todos replicadores de lo que hemos hablado ahora. Y más aún como periodistas ambientales, quiero decirles que están presentes muchos periodistas de diversos medios de comunicación ahora entre los participantes y obviamente también todos que nos están acompañando, que tienen diversas profesiones o están estudiando. Entonces les pido que repliquen la información que hemos recibido de estos especialistas. Yo soy muy respetuoso de la profesión que ustedes ejercen. Nosotros valoramos la experiencia que nos han compartido y realmente son tan importantes estos recursos naturales que tenemos que deberíamos cuidarlos. Y de la misma forma que Cecilia, coincido con ella, también soy docente universitario, creo que es importante que a nuestros estudiantes les compartamos lo que hemos escuchado el día de hoy y hagamos una sinergia para proteger más nuestros bosques. Evidentemente esto sucede cada año y no debería suceder. Que sea muy diferente, que podamos unir fuerzas y de una u otra forma, desde donde estemos, podamos trabajar para que haya cambios. Si es necesario cambios en las normas, bueno, que las haya, pero nosotros pongamos nuestro grano de arena y que sobre todo haya mayor conciencia, mayor educación ambiental. Nuevamente el agradecimiento a todos, te cedo la palabra, Raulito, muchas gracias por ser un excelente moderador y a todos nuestros panelistas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, a los panelistas, a la gente que nos ha seguido aquí en el Zoom, en Facebook. Nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego.
Buenas noches a todos, muchas gracias.